So when I'm lying in my bed, bullets running through my head, and I feel the love instead. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes a la presente disertación del régimen de la micro y de la pequeña empresa y las ventajas de la formalización. Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a compartir esta exposición respecto a este tema, y a cargo de esta exposición está mi persona, Alfredo Pérez Chávez. Soy especialista legal de la Subintendencia de Fiscalización e Instrucción de la Intendencia Regional de Puno Sunafil. No sé si pueden escucharme con claridad, por favor, si pudiera confirmarme alguien del grupo o en su caso para poder continuar con la presente disertación. Sí se le escucha correctamente. Muchas gracias. En todo caso, reciban también el saludo del doctor Johnny Sánchez Velarde, quien es el intendente regional de Puno de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. El día de hoy vamos a disertar este tema precisando varios aspectos, ¿no? El primer tema que se va a desarrollar es las ventajas de la formalización, bueno, específicamente de la formalización laboral, ¿no? Cuando hablamos acerca de la formalización, nos trasladamos pues a este ítem de la informalidad laboral. En realidad la informalidad laboral en el Perú y en el mundo pues es una situación bien particular que aqueja sobre todo la formalidad, ¿no? Tal es así que la región de Puno no está exenta de esta realidad. Según los datos que se tienen en el Perú en el año 2022-2023, pues se tiene que el 75.7% en el año 2022 era la tasa del empleo informal, y la tasa del empleo formal correspondía al 24.3%, ¿no? Y esta situación pues impacta negativamente a la productividad empresarial, toda vez que la precariedad en la que los trabajadores desarrollan sus labores al encontrarse fuera del marco de la protección legal correspondiente, no les incentiva a ser más productivos. Se tiene que en la región de Puno, por ejemplo, la contratación directa, ¿no? Se tiene un establecimiento, un negocio, y el empleador, pues, prefiere contratar de manera directa y realizar un pago de manera directa. Pero esto en realidad aqueja al trabajador propiamente, puesto que una formalidad le correspondería pues que este trabajador primero tenga un contrato de trabajo, tenga un registro en la planilla electrónica, que sus remuneraciones también estén bancarizadas, de ser el caso, y que sobre todo pues exista también, por ejemplo, la seguridad social, ¿no? Muchos de los empresarios se advierte que esto es un costo laboral, ¿no? Pero también hay trabajadores que asumen y dicen que es mejor percibir de la remuneración de manera íntegra, pero entendemos que esto no es una práctica correcta, sino es una situación, un problema para el desarrollo del país y sobre todo también para el desarrollo de la región de Puno, ¿no? Por eso nos dice, trabajemos juntos por un Perú formal. ¿Cuáles son las principales diferencias que se tienen? Una de las principales diferencias, por ejemplo, respecto a lo informal, es que él opera fuera de la legalidad. Cuando decimos que opera fuera de la legalidad, pues el trabajador no va a tener un contrato de trabajo, no va a recibir
sus boletas de pago, o tal vez en muchas ocasiones, por ejemplo, este trabajador no va a recibir la remuneración mínimo vital, ¿no? Y ha habido ocasiones o situaciones en particular, por ejemplo, en la Intendencia Regional de Puno, que hay trabajadores que vienen y dicen, he trabajado 10 días para mi empleador, pero no me han entregado boletas de pago, no me han entregado una constancia de alta, ¿no? O mi contrato de trabajo. Entonces, cuando estos tipos ocurren, este empresario está fuera del ámbito de la legalidad, de las normas que rigen en el Perú. Porque recordemos que todo trabajador que debe iniciar a laborar debe contar con un contrato de trabajo, debe eh, contar o debe ser beneficiado con la entrega de las boletas de pago, con la constancia de alta, ¿no? Evade las cargas tributarias y laborales, no brinda protección de los derechos laborales a sus trabajadores. En el ámbito informal, pues, los trabajadores no reciben, por ejemplo, la compensación por tiempo de servicios o el tema de las gratificaciones, ¿no? O un tema en particular, este derecho, por ejemplo, del descanso vacacional. Cuando estamos en el ámbito informal, no se recibe esto. Sus trabajadores no tienen acceso a la seguridad social en salud y en pensiones. Esto es, ¿no? A veces el tema informal, por ejemplo, un empleador recurre, digamos, a, a esta informalidad, pero el trabajador sufre esta consecuencia cuando ya tiene la mayoría de edad, por ejemplo, a los 70 años, ¿no? Cuando existe la obligación de realizar la jubilación. En muchas ocasiones, pues, al no tener una seguridad social en pensiones, este trabajador va a estar muy descuidado. Pero si nosotros vemos al ámbito formal, contribuye primero al crecimiento del país, cumple con sus obligaciones tributarias y laborales, porque el empleador formal primero va a registrar en planilla a su trabajador, va a suscribir un contrato de trabajo, va a entregar su boleta de pago, va a aportar, ¿no? Realizar el descuento y aportar al sistema de pensiones, ya sea a la ONP o a la AFP, y cuando cumpla los requisitos, pues este trabajador pueda gozar de esta pensión. Sus trabajadores gozan de los beneficios del régimen laboral. En un empleo formal, pues van a gozar del tema del descanso vacacional, de la remuneración mínimo vital, ¿no? Así como también, por ejemplo, de las gratificaciones y de la compensación por tiempo de servicios en cuanto corresponda y de las utilidades en cuanto corresponda y otros beneficios que le corresponden conforme a ley. ¿Cuáles son los beneficios para de formalizarse, ¿no? Uno de los beneficios de la formalización laboral es que te permite acceder a créditos en el sistema financiero. Ello va a ayudar al crecimiento de tu empresa. Entonces, esto va a permitir al empleador básicamente acceder y sobre todo brindar un crecimiento dentro de su ámbito, de su actividad económica. Va a poder emitir boletas y facturas a sus clientes que permitan ampliar su negocio, esto en el ámbito tributario. Van a poder participar en concursos públicos para ser proveedor del Estado, ¿no? Si eres un empleador formal, entonces vas a tener esta oportunidad de realizar esta participación. Podrás realizar la exportación de tus productos, ¿no? Y también, si eres un empleador formal, podrás acogerte al régimen laboral de la micro y pequeña empresa que te va a permitir gozar de menores costos laborales, que más adelante lo vamos a tocar a mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la formalización, siempre nos preguntamos, eh, tengo, eh, siempre nos preguntamos y advertimos algo, ¿no? Eh, ¿Por qué yo tendría que formalizarme o cómo inicia la formalización laboral?
¿Cuál es el documento? Hablamos de la formalización, pero ¿qué es lo que tendríamos que entender? Entonces, presento la siguiente diapositiva. Por ejemplo, podemos advertir que es una persona natural o una persona jurídica que tiene un restaurante. Ya tiene su número, el registro único del contribuyente, su número de RUC, tiene su registro tributario ante la SUNAT, tiene la autorización de la municipalidad a la que pertenece y se requiere, por ejemplo, la autorización sectorial. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Advierte al costado, al lado derecho, ustedes pueden visualizar, para que este restaurante inicie su funcionamiento, te dice, buscamos un mozo, o sea, un tercero, un trabajador, que lógicamente que se tiene que respetar las 8 horas de trabajo y las 48 horas semanales. Pero al realizar esta búsqueda, hay muchos empleadores o empresarios que advierten y realizan la contratación de manera directa, ¿no? Pero nos dice que la formalización laboral se debe realizar dos cosas principales. Primero, la suscripción del contrato de trabajo. Y segundo, que el empleador debe entregar la constancia de alta al trabajador. Es decir, si el día de hoy contrata a un trabajador, ¿no? Por ejemplo, en este caso un mozo, debe de suscribir su contrato de trabajo el día de hoy y así como también ingresar a la planilla electrónica y entregar la constancia de alta al trabajador. Ahora bien, respecto a los contratos de trabajo, existe diversidad de contratos, ¿no? Uno es, por ejemplo, el contrato a plazo indeterminado. El contrato a plazo indeterminado puede ser de manera escrita o puede ser de manera verbal. El contrato sujeto a modalidad, esta sí es de manera escrita, pero existen diversas tipificaciones, diversas modalidades, perdón, que te deben de señalar tres cosas principales. Primero, el tipo de contrato, la causa objetiva y el plazo del contrato, ¿no? Esto es lo que debe señalar. En la constancia de alta, la entrega de la constancia de alta del trabajador es un documento importante que también se debe de entregar el mismo día de que esté iniciando el trabajador, ¿no? Ahora, cuando la SUNAFIL viene a realizar un proceso de fiscalización, en el ámbito de la formalización, tienes que presentar este documento que es de la constancia de alta. Pero esta constancia de alta no solamente debe estar impresa, sino que debe estar firmada por el trabajador. ¿Por qué? Porque la norma te dice que el empleador debe de cumplir con realizar la entrega de la constancia de alta. Entonces, esto es la situación en particular que se tiene respecto a la formalización. Entonces, regresemos, ¿no? Si usted cuenta con un negocio y está buscando un personal, la formalización laboral inicia con la suscripción de un contrato de trabajo, en caso sea un contrato de trabajo sujeto a modalidad, y sobre todo con la entrega de la constancia de alta del trabajador. Y el empleador debe de conservar esta constancia. ¿Por cuánto tiempo? ¿No? La norma te dice que toda documentación laboral se debe conservar por un periodo de hasta 5 años, ¿no? De manera obligatoria. Entonces, en ese lapso de estos 5 años, pues la SUNAFIL te puede solicitar, por ejemplo, si has cumplido o no con la entrega de la constancia de alta, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del régimen especial laboral de la micro y pequeña empresa? Cuando hablamos del régimen de la micro y pequeña empresa, tenemos una definición, ¿no? Que está en el artículo 4 del Decreto Supremo número 013-2013-Produce. Nos dice que es la unidad económica constituida por una persona natural o por una persona jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción,
transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios, ¿no? Entonces, se tiene absolutamente claro acerca de la definición, sobre todo que tiene que, pues, esta persona natural tiene objeto por desarrollar las actividades, ¿no? Sus actividades propias de acuerdo a su objeto. Ahora, ¿cuáles son las características? Aquí debemos incidir en algo bien particular. Debemos de hacer una diferencia respecto a una microempresa y a una pequeña empresa. Cuando hablamos de MIPE, ¿no? La MIPE contempla dos particularidades, microempresa y pequeña empresa. Pero ¿cuál es la característica principal? Es que la microempresa va a tener la característica hasta 150 unidades impositivas tributarias, ¿no? Eh, Respecto al nivel de ventas, puede generar esto. Esto es con la declaración de renta anual. Y la pequeña empresa va a poder girar desde 150 unidades impositivas tributarias hasta 1.700 unidades impositivas tributarias, ¿no? Para el año 2024 es de 5.150 la UIT. Entonces, aquí se tiene en consideración el nivel de ingresos, ¿no? Si usted es microempresario, por ejemplo, ha iniciado su negocio, ¿no? O ha iniciado su actividad económica, entonces puede usted pertenecer allá, sea como ser microempresa o pequeña empresa, pero esto se va a determinar en función al nivel de ventas que tiene la actividad económica o el centro de trabajo. Nos dice, ya no se exige el número máximo de trabajadores. Hasta el 23 de julio del año 2013, efectivamente se exigía, o una de las características era el tema de la cantidad de trabajadores, ¿no? De 1 a 10 trabajadores como microempresa, ¿no? De 11 trabajadores a 100 trabajadores como pequeña empresa. A la fecha ya no, sino que ahora la característica principal para poder diferenciar es el nivel de ventas que tiene cada centro de trabajo, ¿no? Cuando tú formalizas tu micro o pequeña empresa, puedes acceder a un régimen laboral especial. Pero ¿por qué tendrías que acceder a la micro y la pequeña empresa? Sobre todo para poder reducir costos laborales, ¿no? Muchos empresarios o empleadores advierten y dicen, voy a tener que, ahora inicié mi negocio, voy a contratar a un determinado personal, pero si yo voy a ser un empresario formal, voy a tener que pagar sus gratificaciones, voy a tener que pagar su CTS y sus vacaciones de 30 días. Pero ojo, si tú eres microempresario, ¿no? Los beneficios laborales se reducen. ¿En qué? Por ejemplo, el descanso vacacional ya no será de 30 días, sino únicamente se otorgará por 15 días. Asimismo, respecto a las gratificaciones, si tú eres microempresario, ya no pagarás la gratificación, estás exento, así como también de la compensación por tiempo de servicios. Pero esto es respecto a la microempresa. La pequeña empresa sí tiene sus particularidades que más adelante lo vamos a tocar. Entonces, pero ¿cómo yo puedo acceder a la microempresa o ser microempresario y tener costos reducidos en el ámbito laboral, ¿no? No pagar la compensación por tiempo de servicios o no pagar, por ejemplo, la gratificación en caso seas microempresario. Nos dice solo en el registro de la micro y pequeña empresa que está alojado en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, te tienes que registrar en esta página del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo de manera obligatoria, ¿no? Si no estás registrado en esta página, definitivamente no vas a ser acreedor de este beneficio. Por ejemplo, nos dice, ¿no? El Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Esto es la página web al que se debe de acceder. Usted ingresa a la página web o a Google
y consigna registro en el REMIPE y te va a establecer los datos de la clave SOL, te va a requerir los datos de la clave SOL, el número de RUC, el usuario y la clave, ¿no? Que te ha otorgado en la clave SOL la SUNAT. Son con los mismos datos que vas a iniciar la solicitud del trámite para poder registrarte como ser como micro o pequeña empresa, ¿no? Entonces, he ahí el inicio del trámite. Pero para ello debe tenerse en consideración algo, ¿no? Hemos dicho el nivel de ventas que tiene la empresa. Y segundo, el segundo requisito que te va a solicitar para que tú te puedas acoger a la micro y la pequeña empresa es que al menos debas de tener un trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mismo registro entendemos que te va a solicitar este requisito. Ahora, la SUNAFIL, ¿cómo verifica si una determinada empresa, ¿no? Es como micro o pequeña empresa? Por ejemplo, la SUNAFIL verifica realizando, en este caso, por ejemplo, es una captura en Google, consulta REMIPE. Y hay una pestaña que te dice consulta REMIPE, realizas el clic y finalmente te va a aparecer esta página. Y donde vas a ingresar el número de RUC de la empresa. Realizas el ingreso del número de RUC y consignas en buscar, haces clic en buscar y inmediatamente te va a aparecer los siguientes datos, ¿no? El número de RUC, la razón social, la fecha de solicitud. Cuando así, por ejemplo, respecto a esta consulta ha sido el 2 de mayo del año 2019. El estado y la condición, te dice acreditado como microempresa. ¿Cuál es la fecha de acreditación? ¿A partir de qué fecha está esta empresa? Está a partir del 6 de mayo del 2019. ¿Cuál es la situación actual a la fecha de la consulta? Está acreditado. Si, por ejemplo, tus niveles de ventas realizaste una declaración de renta anual y superan las 150 unidades impositivas tributarias, la misma norma te dice que un periodo de 2 años, ¿no? Puedes pasar a ser pequeña empresa. Entonces, en esta parte de esta consulta, te señalará de expresa cuál es la condición actual que tiene tu empresa, ¿no? Si es microempresa o pequeña empresa. Esto nosotros también tenemos en consideración cuando la SUNAFIL realiza un procedimiento de fiscalización, ¿no? A una determinada empresa, ¿no? En el artículo 48 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, te establece una graduación de puesto una tabla de infracciones. Y ahí te dice cuál es la condición de la empresa. Si es microempresa, pequeña empresa o no MIPE. Si es una, eh, una microempresa, entonces los montos son más reducidos, ¿no? Entonces, por eso es que la SUNAFIL sí realiza de manera sistematizada la consulta cuál es el estado de la empresa, ¿no? ¿Cuál es la condición? Si, por ejemplo, realizas la consulta y no aparece ningún dato en esta parte del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, ¿no? Se advierte que esta empresa es no MIPE, ¿no? Entonces corresponde al régimen general. Pero dentro del régimen de la micro y pequeña empresa, nos dice, no pueden acceder a los beneficios del régimen laboral de la MIPE las empresas que constituyan un grupo económico o vinculación económica. O sea, ¿por qué? Es decir, eh, o que tengan esta vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no cumplan con dichas características. Cuando hablamos de esta vinculación, estamos hablando de una situación, de una simulación, ¿no? Que hay un grupo de empresarios que pertenecen a la microempresa, pero que sin embargo han constituido un grupo económico. Entonces, si es en esta situación en particular, o cuando consignen una información falsa, o cuando dividan sus unidades empresariales, pues definitivamente no podrán ser beneficiados por este régimen laboral de la micro y la pequeña empresa, ¿no? Ahora, la ley sí te prohíbe de manera expresa que están excluidos del régimen laboral de la micro y pequeña empresa los
que se dedican de la actividad de los bares, discotecas, juegos al azar y afines, ¿no? Esto sí, no es absolutamente, en este caso, están exentos, no pueden acceder a los beneficios del régimen laboral de la micro y la pequeña empresa. Pero ojo, ¿no? Bueno, en la región de Puno, en la ciudad y también entendemos en la provincia de San Román, a la fecha, por ejemplo, están apareciendo las propiedades horizontales, ¿no? Donde pues es un edificio y definitivamente que ahí hay un grupo de varios propietarios respecto a los departamentos. Entonces nos dice pues que las juntas o asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos en régimen de propiedad horizontal o condominio habitacional pueden acogerse al régimen laboral de la micro respecto a los trabajadores que le presten servicios en común de vigilancia, limpieza, reparación, mantenimiento y similares. Pero te pide una condición. ¿Cuál es la condición? Que no excedan de 10 trabajadores, ¿no? Entonces, las asociaciones o agrupaciones de vecinos, por ejemplo, que ellos obtengan su RUC e inicien contratar a trabajadores, pueden acogerse a este régimen laboral de la microempresa, ¿no? Hemos dicho bien claro, hay que dividir dos cosas. Una situación en particular es la microempresa y otra muy distinta es la pequeña empresa. Y hemos señalado que la formalización laboral inicia con suscribir el contrato de trabajo e ingresar a la planilla electrónica y entregar la constancia de alta al trabajador, ¿no? ¿Cuáles son los derechos en común para los trabajadores de la micro y pequeña empresa? Cuando hablamos de los derechos laborales en común, ¿por qué? Porque habíamos dicho de que tenemos que separar los empleadores de la microempresa y otros de la pequeña empresa, ¿no? Pero hay derechos laborales que son en común y son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, la remuneración. La remuneración mínimo vital a la fecha es de 1025. Esta será para todo régimen, ¿no? Para el régimen general, para el régimen de la microempresa y para el régimen de la pequeña empresa, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro derecho? Por ejemplo, la jornada de trabajo. La jornada ordinaria será máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Tiene derecho a que se reconozca el trabajo en sobretiempo respecto a las horas extras, ¿no? Por ejemplo, en una situación de informalidad, pues definitivamente el trabajador no va a contar, digamos, con el trabajo en sobretiempo, ¿no? Entonces, adicionalmente, digamos, al contrato de la constancia de alta, el empleador debe implementar un registro de control de asistencia. Y este registro de control de asistencia, ¿no? Se implementa a fin de medir el tiempo de trabajo. Y en un procedimiento de fiscalización, la SUNAFIL te puede requerir el registro de control de asistencia. ¿Y qué va a verificar? Justamente va a verificar la jornada ordinaria, ¿no? Si se está cumpliendo las 8 horas diarias o las 48 horas semanales. También debemos recordar que, por ejemplo, el registro de control de asistencia tiene ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son? Es la razón social, el número de RUC, nombres y apellidos del trabajador, número de DNI, hora de ingreso, hora de salida y la firma correspondiente, ¿no? Pero cuando la SUNAFIL ha ido, por ejemplo, a realizar verificaciones o realizar la fiscalización correspondiente, ¿qué ha pasado? Muchos empresarios o empleadores ya en la hora de ingreso y la hora de salida ya lo han impreso. Entonces, ¿qué hace el trabajador? Únicamente firma, lo cual es incorrecto y, y eso constituye una infracción insubsanable, ¿sí? Entonces, eso es una mala práctica. El empleador lo que debe realizar es garantizar que el trabajador registre de manera personal su hora de ingreso y su hora de salida, ¿no? Así como también, por ejemplo, el descanso semanal obligatorio. Todos los trabajadores tienen el derecho, como mínimo, a 24 horas consecutivas de descanso de la semana, que generalmente es el día domingo. Perdón.
Bueno, continuemos. Descanso por días feriados. Tienen derecho de descanso remunerado en los días feriados señalados en el decreto legislativo número 703. Están preestablecidos los días feriados, ¿no? Existe, por ejemplo, ahora hay un feriado que se acerca, es el 30 de agosto. Entonces, por este día, el empleador tiene que respetar este derecho, ¿no? Pero puede realizar un trabajo, digamos, por una necesidad urgente, ¿sí? Pero tiene que ser previo acuerdo en caso que no esté suscrito, por ejemplo, con un descanso sustitutorio, tendría que pagar la triple remuneración conforme corresponde, ¿no? Un día por el descanso del día feriado, otro por el día laborado y otro la indemnización correspondiente. Así como también se tiene el derecho del seguro vida ley. El derecho de seguro vida ley es desde que inicia la relación laboral. Es decir, si el día de hoy, por ejemplo, ha sido contratado un trabajador, debe suscribir su contrato, ¿no? O bueno, si es contrato a plazo indeterminado, solo su constancia de alta. Entonces, debe de firmar su constancia de alta y también el empleador debe de ingresar no solamente a la planilla electrónica, sino también debe de contratar el seguro vida ley, ¿no? Antes era luego de los 4 años, o era facultativo, ¿no? Desde el primer día, pero a la fecha es una obligación. ¿Te puede denunciar un trabajador puede denunciar si no está cumpliendo con eso el empleador? Sí, definitivamente que sí, ¿no? El horario, el horario nocturno. Se sugiere, nos dice que sean rotativos, ¿no? La remuneración mínima nocturna, debemos de tener en consideración que de la remuneración mínima vital mensual se adiciona una sobretasa del 35%. Pero ¿de qué hora a qué hora se considera el horario nocturno, ¿no? Se considera a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ahora dice, ¿no? A la fecha no puede ser inferior a 1.383.75. Si la jornada comprende horario diurno y nocturno, la sobretasa se aplicará en forma proporcional, ¿no? Es decir, puede ser que, digamos, soy un trabajador que inicia a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces vamos a tener en horario nocturno 1 hora, ¿no? Hasta las 6. Las microempresas en los centros de trabajo cuya jornada laboral se desarrolla habitualmente en horario nocturno, nos dice que no se aplicará la sobretasa del 35%, ¿no? Otro beneficio que se tiene. El descanso vacacional. Aquí se debe tener en consideración que esto es un beneficio. La regla general de descanso vacacional te dice que todo trabajador debe gozar de 30 días calendario, ¿no? Por cada año completo de servicios. Pero sin embargo, si usted es microempresario, ¿no? O la pequeña empresa tiene derecho a 15 días calendarios. Entonces, esos 15 días adicionales no le corresponde, no, por, no porque sea una situación particular del empleador, sino porque la ley te establece en ese sentido, ¿no? Ojo, nos dice, debe cumplir el récord del descanso vacacional establecido en el decreto legislativo 713. Los trabajadores con jornada ordinaria de 6 días a la semana, nos dice la labor efectiva de por lo menos 260 días de dicho periodo. Los trabajadores con jornada ordinaria de 5 días a la semana, la labor efectiva de por lo menos 200 días en dicho periodo, ¿no? Y en el plan de trabajo se desarrolle en solo 4 o 3 días a la semana o sufra paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, siempre que sus faltas injustificadas no excedan de 10 en dicho periodo. Entonces, son algunas de las condiciones o requisitos que se debe cumplir para el récord del descanso vacacional. Bueno, tenemos también el tema de la seguridad social en pensiones. Al iniciar habíamos advertido algo en particular. Cuando existe un empleo informal, muchas veces se descuida de esta parte de la seguridad social en pensiones, ¿no? Es más, por ejemplo, hemos tenido situaciones bien particulares
Por ejemplo, un empleador vino a la SUNAFIL y nos precisó lo siguiente, en este caso realizó una consulta, ¿no? Dijo, el trabajador que yo quiero contratar, pues no quiere registrarse en planilla. ¿Qué puedo hacer frente a eso? Y nosotros le precisamos, ¿no? No es voluntad del trabajador si quiere estar en planilla o no, sino es una obligación del empleador registrarle e incorporarle a la planilla electrónica. Es esta obligación es de manera obligatoria. Y entonces, si va a ser la obligación de registrar en la planilla electrónica, también va a ser la obligación de pagarle la remuneración mínimo vital. Entonces, al tener esta obligación de pagar la remuneración mínimo vital, se va a tener que realizar el descuento correspondiente respecto a la remuneración y realizar el aporte al sistema pensional, ya sea al sistema de pensiones el sector privado o al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Que es más conocido como la ONP o en el sistema privado, la AFP. Entonces, por eso es que nos dice, ¿no? El Estado garantiza el libre acceso a las pensiones a través de las entidades públicas, privadas o mixtas, además supervisa su eficaz funcionamiento. El Perú cuenta actualmente con dos sistemas de pensiones, los cuales coexisten de forma paralela, ¿no? Que es la ONP y la AFP. Les comentaba esta situación porque hay trabajadores que no quieren que se descuente su remuneración. Y como no quiere que se descuente su remuneración, muchas veces optan por, eh, por la informalidad laboral o digamos el pago directo, lo cual es absolutamente ilegal. Esta situación, esta práctica más bien pone en una situación irregular y el empleador incurre en una infracción. Por ejemplo, en el sistema, si no registras a tu trabajador y si no realizas el aporte al sistema pensionario, la infracción es por cada trabajador afectado. Es decir, si tú tienes 10 trabajadores y a los 10 trabajadores no registraste en planilla, te van a sancionar por cada trabajador, ¿no? Va a ser una multa por este trabajador, por el trabajador número 1, por el trabajador número 2, por cada trabajador va a ser una y por cada infracción. Entonces hay que tener en consideración, ¿no? Pero la Seguridad Social de Pensiones nos dice, cuando un trabajador ingrese a laborar a un centro de trabajo, debe informar a su empleador sobre el sistema previsional en el que se encuentra incorporado, público o privado, ¿no? Se tiene el plazo de 10 días hábiles para poder realizar esta información, porque recordemos que el empleador no va a ser adivino, ¿no? No va a adivinar a qué sistema pensionario está acogido el trabajador, sino el que, en este caso de informar, es el trabajador propiamente al empleador. El supuesto, si el trabajador no pertenece a ningún sistema previsional, bueno, aquí, pues el empleador nos dice que debe de entregar en el plazo de 5 días hábiles, iniciada la relación, el boletín informativo, documento que integra las características, diferencias y demás peculiaridades de los sistemas pensionarios vigentes. Requerir al trabajador que elija el régimen al que desea aportar su pensión, privado o público. Registrar la elección en el T-registro y en el caso del trabajador no manifieste la elección, se le incorporará automáticamente al sistema privado de pensiones, ¿no? Por eso es que muchos trabajadores dicen, yo nunca he expresado voluntad, ¿no? Pero ojo, recuerde, todo empleador debe de cumplir con realizar esta información en el plazo de los 5 días hábiles, ¿no? Ahora, el Sistema Nacional de Pensiones está a cargo de la Oficina de Normalización Previsional y el Sistema Privado de Pensiones está a cargo de las administradoras de fondo de pensiones, la AFP. Bueno, hace poco ha habido, por ejemplo, una modificatoria, ¿no? Respecto a la ley de la AFP, que seguramente ha sido comentario de varios juristas laboralistas, ¿no? Un mecanismo de reparto, en este caso del Sistema Nacional de Pensiones,
y del sistema privado de pensiones, pues los mecanismos de capitalización individual. Cuando hablamos de mecanismos de capitalización individual, lo que quiere decir que en la AFP todo el monto que es aportado es de capitalización individual. Cada trabajador tiene su cuenta de manera individual. He ahí que ha sido, por ejemplo, una condición que en la época de la pandemia, a través de diversos normativos, el Poder Ejecutivo ha dispuesto que los trabajadores puedan usar, ¿no?, este sistema, estos fondos de la AFP. Han liberado, ¿no? Ha hecho una UIT, dos UITs, por ejemplo, en el caso, ahora también hay una disposición, que seguramente es conocimiento de ustedes, hasta 4 unidades impositivas tributarias, si no me equivoco, ¿no? Pero en cambio, en el Sistema Nacional de Pensiones, en la ONP, no existe esta capitalización individual, sino existe un fondo común, por eso te dice un mecanismo de reparto, ¿no? El dinero aportado ingresa a un fondo común que se usa para pagar las pensiones de los jubilados en su conjunto, ¿no? En cambio, en el sistema privado dice el dinero aportado ingresa a una cuenta individual de propiedad de cada trabajador. Los derechos de los trabajadores de la microempresa. Todos los anteriores derechos que se ha tocado es respecto a los derechos laborales en común de la micro y la pequeña empresa. Los derechos de los trabajadores de la microempresa son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, el sistema de la seguridad social nos dice, por ejemplo, de ley salud, ¿no? En este caso, nos dice la microempresa, los trabajadores de las microempresas debidamente acreditadas, ya sabemos cómo es la acreditación, ¿no? Que se tiene que realizar el trámite ante el Ministerio de Trabajo en la página web y se tiene que ingresar con la clave SOL, ¿no? Y cumplir con los requisitos. Serán afiliados al régimen semicontributivo del Seguro Integral de Salud. Esto también se aplicará a los conductores de la microempresa. La afiliación de los trabajadores y conductores de la microempresa comprende a sus derechos habientes. Es decir, el empleador va a pagar 15 nuevos soles y el Estado va a pagar 15 nuevos soles. Esto es otro de los beneficios que tiene si usted puede ser microempresario, acogerse a la microempresa, ¿no? Entonces, no va a realizar el aporte de salud, sino puede realizar el aporte al seguro integral de salud. El otro es la indemnización por despido arbitrario. La indemnización por despido arbitrario para el trabajador de la microempresa es equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Las fracciones de años se abandonan por doceavos. Seguramente van a precisar y decir, ¿no? Si yo voy a ser trabajador formal, entonces nunca lo voy a poder despedir a mi trabajador. No, no es así. No dice, desde el momento que usted contrata, tiene el periodo de 3 meses para poder evaluar a este trabajador. Se llama el periodo de prueba, ¿no? Dentro de este periodo de prueba, el empleador debe de evaluar las capacidades y las actitudes del trabajador para la continuación. Entonces, a partir de los 3 meses más un día, sí se puede realizar el despido, pero el despido tiene que ser debidamente justificado, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto Supremo 03-97-TR, que te dice que el empleador tiene que notificar respecto a la causal y la imputación que se le realiza al trabajador. Y tiene que conceder el plazo para su descargo correspondiente. Si este descargo no le convence al empleador, puede despedirlo y este despido pues, es absolutamente legal, ¿no? En caso se ajuste y haya cometido una falta grave, ¿no? Pero si el empleador lo va a despedir sin atribuirle ninguna causa, entonces va a constituir un despido arbitrario. Y si va a ser un despido arbitrario respecto en el régimen de la microempresa, ¿cuánto va a tener que pagar? 10 remuneraciones diarias por cada año completo, con un máximo de 90 remuneraciones. ¿Cuánto es en el régimen general? Por ejemplo, un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Es de 1,5 sueldos por cada año laborado. Y un contrato o sujeto a modalidad es 1,5 sueldos por cada mes dejado de laborar,
¿no? Los derechos de trabajadores de la pequeña empresa. Muy bien, esto hemos hablado de lo anterior solamente de la microempresa, ahora de la pequeña empresa, ¿no? Las gratificaciones. Nos dice aquí, como microempresario no pagas las gratificaciones, pero como pequeña empresa sí pagas las gratificaciones y te precisa lo siguiente, ¿no? Que los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a gratificación por fiestas patrias y por Navidad, siendo equivalente a una media remuneración mensual. Ah, no es como en el régimen general. En el régimen general te dice una remuneración mensual, ¿no? En este caso te dice media remuneración mensual. ¿Cuándo va a ser la oportunidad de pago de las gratificaciones? Solamente para la pequeña empresa. Ojo, pequeña empresa. Hasta la primera quincena del mes de julio y la primera quincena del mes de diciembre, ¿no? Ahora, estamos hablando de la pequeña empresa. Nos dice, los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a la compensación por tiempo de servicios, con arreglo a las normas del régimen común, computada a razón de 15 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias. Esto es respecto a la compensación por tiempo de servicio. Si usted pertenece a como microempresa, no va a tener que pagar. Pero si es pequeña empresa, sí va a tener que pagar lo que está estableciendo, ¿no? De las 15 remuneraciones diarias por cada año completo hasta alcanzar las 90 remuneraciones. Se puede realizar el pago de las utilidades, ¿no? Nos dice que para las pequeñas empresas sí, ¿no? Pero para las microempresas no. Pero dice, mira, las pequeñas empresas que desarrollan actividades que generan rentas de tercera categoría y que cuenten más de 20 trabajadores están obligadas a repartir utilidades, ¿no? Pero nos dice que acá no se aplica a las cooperativas, a las empresas autogestionarias, a las sociedades civiles y a las empresas que no excedan más de 20 trabajadores, ¿no? Esto ya te lo exceptúa respecto al pago de las utilidades la misma norma, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la condición para el pago de las utilidades? Que generes rentas de tercera categoría y que cuentes más de 20 trabajadores. Si tú tienes menos de 20 trabajadores, no vas a pagar utilidades, así seas pequeño empresario, ¿no? ¿Cuándo es la oportunidad de pago respecto a las utilidades? Nos dice que debe ser distribuida dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado en las disposiciones legales. Sobre todo es para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? Que generalmente es en el mes de marzo, inicia, digamos, sale el cronograma. Entonces, dentro de esos 30 días siguientes naturales, el empleador debe cumplir con el pago de las utilidades. El seguro complementario de trabajo riesgo. Los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a un seguro complementario de trabajo de riesgo a cargo de su empleador cuando corresponda, de acuerdo a lo dispuesto a la ley 26790, Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud, modificatorias y normas reglamentarias. Esta norma ya te establece un anexo y te establece de manera taxativa qué actividades deben de contar, por ejemplo, con un seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Esto a fin, pues, de que en caso ocurra un accidente de trabajo, entonces se pueda cubrir este seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Bueno, lo que habíamos precisado, ¿no? La seguridad social. Eh, hemos dicho que en el régimen de la microempresa se pueden afiliar al SIS, ¿no? Pero si el empleador desea y puede pagar el e-salud. Ojo, el e-salud o la seguridad social, ¿no? En salud, pues el quien paga es el empleador, ¿no? Por eso dice, los trabajadores de la pequeña empresa serán asegurados regulares de e-salud. Bueno, si eres pequeño empresario, no te puedes acoger al SIS, solamente el e-salud. Pero si es microempresa, sí te puedes acoger, ¿no? El aporte equivalente es al 9% de la remuneración ingreso. Es a cargo de la entidad empleadora que debe declararlos y pagarlos de salud al mes siguiente de aquel en que se devengaron las remuneraciones afectadas. En los casos en que el trabajador perciba remuneraciones por debajo de la remuneración mínimo vital vigente, se deberá considerar como base mínima imponible
la remuneración mínima vital, ¿no? Puede ser, digamos, en determinadas circunstancias, por ejemplo, para... Ahora, ¿cuánto va a ser la indemnización por despido arbitrario, pero en la pequeña empresa? En la pequeña empresa va a ser equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de 120 remuneraciones. Las fracciones de años se abonan por 12, ¿no? Entonces, ahí está. El otro es 10 con un máximo hasta 90, y en este caso de la pequeña empresa es de 20 remuneraciones diarias con un máximo de 120 remuneraciones diarias. En caso de un despido arbitral, ¿no? Ahora, ojo, pero ahí me puede decir, doctor, yo pertenezco a la microempresa, ¿no? La ley no me obliga que yo deba de pagar gratificaciones o que yo deba pagar, por ejemplo, 30 días de descanso vacacional, pero yo como empleador, yo quiero brindar esto, ¿no? Entonces te dice esta cláusula, ¿no? Te dice, los trabajadores de la micro y pequeña empresa, comprendidas en el régimen laboral especial, podrán pactar mejores condiciones laborales respetando los derechos reconocidos en el Decreto Supremo 013-2013 produce, ¿no? Te establece de manera clara que sí puedes pactar, o sea, un empleador microempresario, digamos, va a pagar una compensación por tiempo de servicios, perfecto, no es una mejor condición laboral. Lo que no puede hacer el empleador es pagar menos de los derechos ya establecidos, ¿no? En la norma, por ejemplo, este decreto supremo 013-2013 produce. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se debería brindar, digamos, la formalidad y pertenecer a la micro y la pequeña empresa? Es por el tema de los costos laborales. Si usted pertenece a un régimen general, va a tener que pagar, por ejemplo, la CTS, ¿no? Las gratificaciones, las vacaciones, 30 días. Pero si usted es microempresario, ya hemos dicho que va a pagar 15 días, ¿no? Y como pequeña empresa igual. Pero no va a pagar gratificaciones como microempresa ni tampoco la CTS. Sí va a pagar como pequeña empresa las gratificaciones y la CTS, las gratificaciones a la mitad de la remuneración, ¿no? Y la CTS a 15 remuneraciones diarias con un máximo de 90, ¿no? Entonces, he ahí, por ejemplo, de participación de utilidades. Entonces, no se va a tener que pagar como microempresa y como pequeña empresa sí. Entonces, he ahí la importancia, digamos, de pertenecer y de acogerse al régimen de la micro y la pequeña empresa. Debemos de precisar, pues, que la SUNAFIL brinda a la fecha un app SUNAFIL en tus manos, ¿no? Que usted lo puede descargar desde el Play Store en tu celular y acceder a diversos beneficios. Por ejemplo, a las herramientas digitales que brinda la SUNAFIL, que hasta a través de este aplicativo usted puede registrar la denuncia, ¿no? Puede consultar el trámite en caso haya presentado alguna solicitud, um, o tal vez una denuncia laboral, ver su trámite, cuál es su estado, así como también al NIC de la SUNAFIL, acceder a la documentación que regula la inspección de trabajo en nuestro país, es decir, a toda la normatividad. En la NIC puedes encontrar directivas, protocolos, puedes encontrar, ¿no? Y ciertos instrumentos que regulan el sistema inspectivo. Ahora, por otro lado, en esta app también puedes encontrar la identificación de los inspectores. Si hay un inspector que te visita y usted le solicita su identificación, usted puede contrastar si efectivamente no es un servidor de la SUNAFIL y es un inspector acreditado, ¿no? También puedes verificar el tema del aplicativo de Verifica tu Chamba, ¿no? Si está inscrito en la planilla de su empleador, el trabajador propiamente. Entonces, he aquí, por ejemplo, la importancia de que muchas veces hay empleadores que te dicen, si estás en planilla, pero el trabajador realiza la consulta y no está, y a veces no sabe cómo consultar. Entonces, si no sabe cómo consultar, utiliza esta app Sunafil en tus manos para poder verificar tu chamba y verificar si tu empleador ha registrado en planilla o no, ¿no? Bueno, estas son las herramientas digital gratuita. El trabajador puede registrar su denuncia, consultar su trámite, identificar a los inspectores
pero el empleador puede verificar el tema de toda la normatividad de la SUNAFIL, identificar a los inspectores y también consultar algún trámite que ha realizado, ¿no? Entonces, un video, no sé si se pueda compartir. Ahora, con nuestro aplicativo móvil y en tus manos, desde tu celular, en cualquier momento y a cualquier hora del día, podrás tener acceso a nuestros servicios. Y porque seguimos empoderando a los ciudadanos, en esta app ya está disponible el servicio de identificación de inspectores y verifica tu chamba. En la SUNAFIL seguiremos trabajando para acercar todos nuestros servicios a la población a nivel nacional. Promoviendo un trabajo digno y decente para más peruanos. Es respecto al aplicativo de SUNAFIL en tus brazos, ¿no? Bueno, a todos los presentes, muchas gracias. Si tuvieran alguna consulta, encantados de poder responderles. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, al parecer, doctor Alfredo, no tenemos ninguna consulta por parte de los participantes. Damos las gracias por su participación y esperemos vernos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por su participación. De esta manera concluimos la charla sobre el tema régimen MIPES, ventajas de la formalización. Sí. Hay Primeramente una queremos pregunta ahí. agradecer al especialista Alfredo Pérez Chávez por compartir con nosotros la información y sus conocimientos. A ustedes por su interés y participación en esta charla. No se olviden de registrar su asistencia en el link que se estará compartiendo en el chat. Esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes y que les abra una imagen sobre la formalización. Toda la Sí. información compartida, tanto en las diapositivas, serán o las pueden solicitar al WhatsApp. Y también de la parte de la Cámara queremos invitarles a la siguiente charla que se estará realizando el siguiente martes 3 de septiembre a las 6 de la noche con el tema turismo comunitario. Buenas tardes con todos y esperamos su registro. No se salgan todavía de la reunión, por favor. Antes hay una pregunta donde dice, ¿dónde podemos ir para formalizarnos? En realidad, creo que hay una oficina en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo, que es de Formaliza, si no me equivoco, o claro, donde propiamente te guían, digamos, el procedimiento para realizar, digamos, todo el trámite correspondiente. Pero no obstante, debemos de hablar que la formalización laboral inicia con el tema de suscribir el contrato de trabajo, de ingresar a la planilla electrónica del trabajador y de entregar la constancia de acto, ¿no? Entonces, he ahí la importancia. No sé si con eso está absuelto y bueno, muchas gracias ante todos y a todos los presentes y reiterado mi agradecimiento. Muy amable.